Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar que tiene como título Discapacidad, una visión positiva de la discapacidad a través de la terapia ocupacional. Tenemos hoy el placer pues, de tener de ponente de este webinar al doctor Carlos Guillamón, que es profesor del grado en terapia ocupacional, también en psicología y en fisioterapia de la Universidad Católica de Valencia. También Carlos es máster universitario en educación y rehabilitación en conductas adictivas y es experto principalmente en discapacidad e inclusión educativa. Carlos forma parte del equipo de docentes e investigadores del Campus Capacitas, habiendo dirigido el servicio de atención a personas con discapacidad intelectual hasta el año 2018 y siendo en la actualidad el coordinador de la competencia transversal en discapacidad que se imparte en todos los grados de esta universidad desde el año 2012. En el ámbito clínico, sobre todo, ha trabajado en rehabilitación física con pacientes con patología de origen neurológico en la unidad de daño cerebral del Hospital Dr. Moliner de Vetra y también en las clínicas de la universidad. En fin, como podéis ver, un ponente excepcional. Así que, bueno, recordaros a todos los asistentes que durante la conferencia no se permiten preguntas a través del chat, pero sí que al finalizar haremos un turno de ruegos y preguntas y cualquier persona que esté o que se vaya a conectar posteriormente pues podrá hacerle cualquier consulta al ponente. Así que, sin más, pues podemos dar comienzo. Muchísimas gracias, Naza, amiga, compañera. Muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa que me has hecho. Eh, Antes de nada, antes de dar comienzo con la presentación, quisiera agradecer el gran trabajo que se está haciendo desde la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, en esta época tan difícil. Quisiera agradecer pues al equipo de Canal, ¿no? Pues la gran labor que están desarrollando, ¿no? De cara a un poco pues a adaptarnos a esta situación tan inesperada y tan distinta para todos nosotros y nosotras, y por supuesto a nuestra decana, la doctora María José Benedito, pues que nos alienta para intentar cada día pues estar más cerca de nuestros alumnos y de sus familias, ya que ese es nuestro objetivo. Bueno, un honor, ¿no? Un honor poder estar aquí con vosotros y con vosotras, gente conocida, gente muy querida, ¿vale? Donde la idea un poquito es, en este poco tiempo del que disponemos, el formato es así, nosotros no decidimos, nosotros nos adaptamos, pues intentar compartir un poco, pues, aquellos temas de los que, pues, quizás sepamos un poquito, ¿no? El título creo que nos pone en contexto, ¿no? Y ya marca una línea la cual vamos a seguir a lo largo de la presentación. Está claro que vamos a hablar de la discapacidad, vamos a hablar de personas con discapacidad, vamos a hablar de personas y de familias, ¿eh? Pero en este sentido he querido romper un poco con la terminología, ¿sí? Y hablar de capacidad frente a discapacidad, ¿de acuerdo? Ese va a ser uno de los temas centrales de la presentación, ¿vale? Que lo vamos a vincular directamente, ¿no? Con esa visión positiva de la discapacidad y sobre todo, bueno, pues como humilde terapeuta ocupacional que soy, lo que quiero para finalizar es un poco, pues, hablaros, ¿no? De la importancia que tiene el terapeuta ocupacional, de la visión que aporta la terapia ocupacional a las personas con discapacidad y bueno, espero que sea de vuestro agrado y que en la medida de lo posible pues os interese. De hecho, estáis aquí porque supongo que os interesa. Como ha comentado la doctora Hernández, una vez finalicemos la presentación, habrá un turno de preguntas, pues para que os pueda aclarar aquellas dudas que os hayan podido surgir durante la presentación. Bien, bueno, este es el título de la presentación, no me voy a detener, no me voy a detener. Mirad, estos van a ser los contenidos, los cuales vamos a tratar a lo largo de los próximos ya 40 minutos, ¿sí? Primeramente vamos a hacer un breve recorrido histórico relacionado con el concepto de discapacidad, es decir, terminológicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Prácticamente desde hace 1500, 2000 años, ¿no? Con respecto al concepto de discapacidad y vamos a intentar encuadrar cada uno de estos conceptos, que sí que es importante
remarcar que ese concepto que había en determinados periodos sobre la discapacidad van a determinar muchísimo cómo la persona con discapacidad puede llegar a verse a sí misma. Seguidamente comenzaremos con la reflexión central de la ponencia, ¿no? Bicapacidad versus discapacidad. Para seguidamente hablar un poquito de la terapia ocupacional, comentaremos algunas ideas y ya prácticamente en el final de la sesión plantearemos un concepto muy chulo que tiene que ver con cómo en los últimos años pues han cambiado los centros de atención a personas con discapacidad y sus familias y se habla en el ámbito científico de una revolución copernicana o un giro copernicano. Esto lo veremos juntos y bueno, ya para terminar, espero que me dé tiempo a la parte de reflexión final en la que, bueno, será el turno de preguntas, dudas y curiosidades que surjan durante la presentación. Fijaos, al hablar de la discapacidad, en este sentido, podemos trazar una línea temporal. ¿Sí? Quiero matizar que la línea temporal la trazamos en un contexto pedagógico, ¿no? En este sentido, por supuesto que a pesar de que hemos ido avanzando, ¿vale? A lo largo de los últimos años, sí que tristemente hemos de decir que esta evolución no ha sido lineal y lógica. Depende muchísimo el contexto, ¿sí? El contexto social, el contexto cultural y, por supuesto, el contexto socioeconómico, ¿sí? En este sentido, a la hora de clasificar, a la hora de catalogar, en primer lugar, se habla de un modelo de prescindencia, ¿no? Quizás la forma más sencilla de entender este modelo radica en el hecho de que bajo esa perspectiva, ¿sí? Las personas con discapacidad eran excluidas de la sociedad. En este sentido, bueno, pues incluso tenemos datos históricos que reflejan tratamientos eugenésicos para aquellas personas que nacían con algún tipo de diferencia, ¿sí? O incluso que se relacionaba el nacimiento de una persona con discapacidad con catástrofes futuras. En este sentido, a nivel social, podéis imaginaros el triste panorama que podía tener una persona con discapacidad y su familia, ¿vale? Solamente por el simple hecho de nacer con una discapacidad. Avanzamos en el tiempo, avanzamos en los años y ya vemos un poco de luz, ¿no? En este oscuro pasado, ¿bien? Se habla por primera vez de un modelo médico, ¿sí? En este sentido es súper importante la gran labor que realizó la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Por primera vez, perdón, en el año 1980 se creó la primera clasificación, ¿sí? La clasificación, el acrónimo CIDIM, que significa Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía, nos plantea un escenario en el que por primera vez, ¿sí? Se decide que todos aquellos profesionales que trabajaban con personas con discapacidad desde diferentes ámbitos, ámbito médico, ámbito psicológico, ámbito social, ámbito educativo, se pensó que era interesante, ¿vale? En primer lugar, que todos utilizasen un mismo lenguaje. Esto facilitaría muchísimo la comunicación entre los distintos profesionales y fue un primer paso, ¿sí? Adelantamos y nos movemos ya en los años 2000, ¿sí? Fijaos, en el año 2000 la OMS revisa su primera clasificación que quedó muy obsoleta, ya solamente a nivel terminológico incluso nos suena feo, ¿no? Hablar de minusvalía en el año 2020. Entonces, en este sentido, planteó una nueva clasificación que, digamos, quedaría albergada bajo el paradigma, bajo el modelo social de la discapacidad. En este sentido, el planteamiento es muy sencillo, ¿no? Se pone de manifiesto que la discapacidad o la dependencia que puede tener una persona, por supuesto que está condicionada con aquellas limitaciones que tenga en sus funciones y estructuras corporales. Pero en este sentido se pone en valor el hecho de que nosotros como sociedad tenemos un papel clave y fundamental en la inclusión y participación de las personas con discapacidad. Bien, por eso el título que recibe este modelo es el modelo social y el nombre, la nomenclatura de la clasificación es la Clasificación Internacional del Funcionamiento Físico y de la Discapacidad. En este sentido, un matiz para no extenderme, ¿sí? Digamos que el concepto de minusvalía se va dejando de lado y hablamos por primera vez de discapacidad. Y no solo eso, sino que hablamos de discapacidad y de funcionamiento. Para que lo entendáis,
son las dos caras de una misma moneda. Discapacidad es cuando hay algún tipo de limitación, no solamente desde el punto de vista físico, sino de manera general, de manera holístico, ¿vale? Y el funcionamiento tiene que ver con aquellas cosas que una persona puede realizar de acuerdo a su edad, estatus socioeconómico y contexto, ¿sí? Esto ha ido evolucionando, ¿vale? Se ha hablado del modelo de diversidad funcional, ¿sí? Concepto muy en boga hoy en día, ¿sí? Y también ha aparecido un modelo clave, ¿no? El modelo de apoyos y de calidad de vida, ¿sí? Cuyos autores son el profesor Salok y Miguel Ángel Verdugo, docentes de la Universidad Católica de Valencia. Todos los años nos visitan en el máster que dirige mi amiga y compañera Naza, de atención integral a personas con discapacidad. Y a partir de aquí se genera un concepto muy interesante, ¿no? Partíamos de la exclusión, el modelo médico nos habla de la segregación, el modelo social pone en énfasis la inclusión y nos encontramos un poco en un horizonte, en un fin, en una meta que tenemos que alcanzar, ¿no? Esta se conoce como la plena inclusión. Y para finalizar con esta parte un poquito más teórica, ¿sí? Quiero utilizar la definición que las Naciones Unidas en el año 2006, en el artículo número 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos indica, ¿vale?, la definición de persona con discapacidad, ¿vale? E incido, persona con discapacidad. Esta idea la desarrollaremos un poquito más adelante. En este sentido, cito textualmente: las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Perdón. Para mí es una definición muy completa, es una definición muy amplia y que nos aporta ideas las cuales poquito a poco vamos a ir desarrollando. Pero en este sentido, quiero que pongáis el foco en algo que os he dicho. No nos centramos solamente en las limitaciones físicas, mentales o intelectuales, sino también hablamos de barreras, ¿vale? Es decir, hablamos del entorno, ¿de acuerdo? Y hablamos de participación plena y efectiva en la sociedad, ¿vale? Y lo más importante, en igualdad de condiciones con las demás personas. Bien, cuando ayer me puse a revisar la presentación y quería hacerla pues dinámica, utilizando imágenes, poco texto, ¿no? Esas cosas que son recomendables, ¿no?, a la hora de hacer una presentación, pues para llegar al público, pues realicé una búsqueda muy sencilla en Google, ¿sí? En Google Imágenes, como veis aquí. No sé si lo veis muy pequeñito, pero bueno, hice una búsqueda sencilla en la que puse personas con discapacidad. Mi objetivo era muy claro, ¿no? Quería encontrar imágenes, ¿sí?, con esa visión de la discapacidad, con esa visión de las personas con discapacidad que se ubica en modelos más antiguos. Y la verdad que me llevé una grata sorpresa cuando en esta búsqueda inicial no vi ninguna imagen en la que se vinculase o se relacionase la discapacidad con sufrimiento, la discapacidad con enfermedad, la discapacidad con dolor. Todo lo contrario, las imágenes que podéis ver muestran a personas con discapacidad, ¿vale?, realizando actividades comunes para cualquier tipo de persona, ¿vale?, en distintos entornos, ¿sí? Vemos personas practicando deporte, vemos personas paseando con su familia, vemos personas con otros grupos de personas en un aula, ¿sí? Es decir, en este sentido, me alegré, ¿sí?, a la hora de no poder mostraros imágenes de las que realmente pensamos que tienen mucho que ver con la discapacidad. Así que en este sentido, creo que esto es una evidencia de que a nivel social, poquito a poco, vamos cambiando esa visión que hemos heredado o que nos han enseñado o que hemos aprendido con respecto a la discapacidad, en la que la hemos utilizado como sinónimo de sufrimiento, dolor, etcétera. Bueno, hablando pues de visión positiva, aquí me van, me van a disculpar mis colegas psicólogos,
¿de acuerdo? Porque voy a referirme, ¿sí? A uno de los primeros trabajos, no el único, porque en escritos de Rogers y de Maslow ya aparecía por primera vez este concepto que en la actualidad está tan de moda y tan en boga y que tiene que ver con la psicología positiva. Bueno, este señor, sonriendo, es Martin Seligman, ¿sí? Y bueno, digamos que es considerado por la comunidad científica, ¿vale? Pues como la persona que dio inicio a la psicología positiva allá en el año 1998 en su discurso inaugural como presidente de la American Psychological Association, ¿vale? La APA. Bueno, cito textual, definimos la psicología positiva como un método científico cuyo objetivo es estudiar rigurosamente las bases y las razones del bienestar psicológico y emocional, desde los orígenes de la psicología. Es cierto que ellos reflexionan en que quizás hemos puesto el foco en los aspectos más negativos del funcionamiento de nuestra mente, perdón, dejando de un lado el crecimiento personal y la importancia de buscar un bienestar más allá de la ausencia de problemas mentales. Yo utilizo su definición, ¿sí? Y la adapto un poco al concepto de discapacidad que os quiero transmitir a lo largo de esta presentación y que ya os he comentado en ocasiones, ¿sí? No todo es dolor y no todo es sufrimiento. Bueno, seguimos avanzando y como os comenté al principio, otro de los ejes en los que se fundamenta mi presentación tiene que ver con la terapia ocupacional. Bien, a partir de aquí yo creo que es de recibo, ¿vale? Pues un poco definir, ¿no? ¿Quién somos los terapeutas ocupacionales? Pongo el smile de la carita pensando, porque bueno, a día de hoy, aunque cada vez menos, constantemente tenemos que explicar, ¿vale? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, muy sencillito. Un terapeuta ocupacional es un profesional con estudios universitarios oficiales y una formación sociosanitaria, perdón, especializada, englobada fundamentalmente en el ámbito de la rehabilitación. Yo la verdad que soy cada vez menos partidario de utilizar el término rehabilitación, ya que me gusta más el de habilitación. Pero bueno, podemos utilizarlos como sinónimos, si bien es cierto que el término habilitación tendría ese enfoque más actual de la discapacidad desde un punto de vista positivo. En este sentido, pues el ejercicio de la terapia ocupacional y la aplicación de tratamientos del terapeuta ocupacional pues están regulados en nuestro país por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. ¿De acuerdo? En este sentido es súper importante si hay alguien que está viendo esta presentación y no tiene muy claro qué estudiar o le han hablado de la terapia ocupacional o conoce algún terapeuta ocupacional, bueno, pues yo creo que esta información es bastante importante. Somos profesionales sociosanitarios, ¿sí? Y en este sentido, bueno, pues trabajamos en diferentes recursos, tanto sanitarios como comunitarios, y como dicen las definiciones clásicas de la terapia ocupacional, de los 0 a los 99 años. Bueno, pues esto qué quiere decir? Que trabajamos desde la más tierna infancia, perdón, desde un enfoque marcado por la atención temprana y poquito a poco pues vamos interviniendo en las distintas etapas del desarrollo hasta incluso poder intervenir en pacientes de edad avanzada, bajo el ámbito de la geriatría, sí, o gerontología, y por supuesto incluso se hacen intervenciones al final de la vida, ¿no? En personas con patologías crónicas, donde incluso en los últimos días de su vida también merece tener una calidad de vida óptima. A la hora de contestar a cómo trabajamos los terapeutas ocupacionales, fundamentalmente para no extenderme muchísimo, eh, tenemos dos objetivos, ¿no? O dos estadios, dos fases. La primera de ellas tiene que ver con la identificación del problema que está interfiriendo en la realización de las actividades básicas de la vida de la persona. Analizamos cada actividad y valoramos los distintos componentes que puedan estar afectados en la persona. Y por supuesto, siempre vamos a valorar sus capacidades y, como no, también sus limitaciones. En este sentido, es fundamental que tengamos en cuenta los intereses de la persona y las actividades
significativas o importantes para su vida. Bueno, esto lo desarrollaremos un poquito más adelante, pero os hago un poco de spoiler y os indico que esto tiene mucho que ver con la motivación, porque es otro de los elementos que pensamos y que defendemos que son claves, ¿no? En este sentido, pues una persona dependiente puede ser independiente, y esta es la clave, en la medida en que podamos adaptar el entorno o la podamos dotar de productos de apoyo también que faciliten la ejecución de una acción, ¿sí? Ya os digo, actividades de la vida diaria, ¿vale? Es un poco el foco, es un poco el eje donde nosotros realizamos nuestra intervención, ¿sí? Básicas, ¿no? ¿Cuáles serían las actividades básicas de la vida diaria? Ya os digo, aquellas que tienen que ver con el vestido, la alimentación, la movilidad, el aseo y la higiene personal, la continencia, incontinencia en muchas ocasiones. Y luego también vamos un poco más allá, ¿no? Intentamos ver cómo se desenvuelve esa persona en el contexto social, ¿sí? Bueno, hablamos de las actividades instrumentales de la vida diaria, también hablamos del cuidado del hogar, la preparación de alimentos, la gestión de la comunicación, la gestión financiera, la movilidad en la comunidad, la gestión y mantenimiento de salud, el cuidado de niños, de mascotas, de otros, etcétera. En este sentido, yo creo que cada uno de nosotros y nosotras que estamos en esta sala o aquellos que me veáis en la grabación, prácticamente cualquier cosa, perdón, que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, podríamos englobarla dentro del concepto de actividades de la vida diaria. En este sentido, bueno, pues veis que no solo trabajamos de los 0 a los 99 años, sino que trabajamos también desde que te despiertas hasta que te acuestas, con la posibilidad de actividades que nos ofrece el entorno en que la persona se desenvuelve. Mirad, para mí es clave la motivación y sí que quería hacer un pequeño alto en el camino, pues para reflexionar sobre el concepto de motivación. Por supuesto que la motivación es fundamental en nuestra vida diaria, en la normalidad, ¿sí? O en esta nueva normalidad que nos venden los políticos, ¿no? La motivación es aquella energía que nos va marcando el camino. Y la motivación, bajo mi experiencia personal como terapeuta ocupacional, ¿vale? En los últimos pues, 10 años he trabajado, como bien ha comentado Naza, en unidades de daño cerebral y demás recursos asistenciales, siempre desde un punto de vista marcado en la rehabilitación física de personas con patología de origen neurológico, es clave, ¿no? Entonces, nosotros hemos de tener en cuenta los intereses de la persona y aquellas actividades significativas o importantes para su vida. Y aquí es un momento en el cual os pido que penséis conmigo, ¿sí? Y respondáis a la pregunta de si en esta fotografía veis algo de motivación. En el profesional seguro que veis motivación. Ese soy yo, unos años atrás. Tenía menos canas, ¿sí? Es una señora con un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? De origen vulvar, bastante agresiva, que nosotros comenzamos a trabajar con ella en las clínicas UCV, ¿sí? Dentro de los programas de atención a la cronicidad que se vienen desarrollando desde tiempos pasados en colaboración con distintas asociaciones de personas afectadas con patologías como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, etc. La verdad que yo utilizo el espejo, un poco pues para conseguir, ¿no? Ese feedback visual de la persona trabajando. Pero me resultó muy difícil movilizar ese brazo de esa persona, porque sin ser muy duchos en la materia, veis una persona poco motivada, veis una persona con unos niveles de atención muy bajos y bueno, si hubiese tiempo para analizar su sedestación y otros elementos que aparecen en la fotografía, os podría dar muchísimos detalles. Pero vamos a seguir avanzando y fijaos. Segunda parte de la motivación, ¿sí? Aquí veis como el terapeuta, yo soy muy motivador mediante voces, mediante contacto físico, ¿vale? Intento que un cono sirva como medio para conseguir nuestro objetivo, que no es ni más ni menos que movilizar su brazo izquierdo, pero
si os fijáis, seguís viendo poca motivación. Es una mirada triste, ¿verdad? Es una persona que, bueno, está allí porque tiene que estar allí, pero poco más, ¿sí? Y yo insisto en que la motivación para mí es súper importante. Además de otros conceptos, como el rapport, este que dicen ahora los modernos, que no es ni más ni menos que la relación terapéutica. Tiene que haber un clima de confianza entre profesional y usuario o usuaria, ¿vale? Para conseguir los objetivos juntos. Nosotros somos facilitadores, ¿vale? Y somos una parte muy pequeñita dentro de la vida de esa persona. No somos los más importantes. Bien, y yo en aras de conseguir la motivación tuve que pensar y tuve que ver a esa señora, ¿vale? Pues por su edad, por la información que tenía, por la importancia que tiene para una mujer su imagen, ¿sí? En este caso, el cuidado del cabello. La única diferencia entre la primera imagen y la última imagen, y que tiene que ver con la motivación, es el peine. Fijaos, el peine representa para ella una actividad muy significativa. Ella, todos los sábados, como otras señoras de su edad, de su época, de su generación, iba a la peluquería, ¿sí? La peluquería desde un punto de vista como lugar social, donde un grupo de amigas interactuaban, y además, pues, le apañaban el pelo, ¿sí? Pues introduciendo el peine conseguí que su motivación aumentase un montón. Conseguí que su mirada fuese, pues, la mirada de alguien que tiene interés en lo que está haciendo. Y conseguimos muchísimas cosas. No puedo extenderme muchísimo más. De hecho, el tiempo me come, tengo mucho rollo. Pero bueno, yo creo que esto es un ejemplo bastante significativo de lo que puede ser la motivación, de lo que pueden ser las actividades con un significado, ¿eh? Al final esto es una actividad instrumental, ¿de acuerdo? Al final es una actividad preparatoria, ¿eh? Esto tenemos que seguir en el proceso y tenemos que valorar, ¿no? En qué entornos podemos conseguir que esa persona de manera autónoma o independiente pueda peinarse sola, ¿vale? Pero bueno, para mí fue una forma de conseguir que ella viniese a las sesiones de rehabilitación con interés, con alegría, con motivación y poco a poco continuar con su proceso terapéutico. ¿De acuerdo? Fijaos, las ideas, estas las comentamos al principio de, de la sesión, ¿no? Y sí que encontré imágenes. No dije la verdad del todo, tuve que buscar un poquito más. Quizás eh, nos han educado en una visión negativa de la discapacidad, en la que fundamentalmente, sin quererlo, hemos asociado la discapacidad a sufrimiento y a dolor, ¿sí? Hemos asociado la discapacidad a rechazo y a exclusión. No estoy diciendo que eso no haya pasado. De hecho, si recordáis, ¿vale? La primera diapositiva, donde os comenté cuál había sido la evolución del concepto de discapacidad a lo largo de la historia con los diferentes modelos, ¿verdad? Sí, hablábamos de exclusión, de segregación, de inclusión y como objetivo la plena inclusión. Eso ha pasado y tristemente sigue pasando, ¿vale? Pero creo que nosotros, y ya no solo como profesionales que trabajan con personas que están pasando momentos muy difíciles, y aquí englobo al sociosanitario, desde enfermeras, auxiliares, psicólogos, psicólogas, médicos, ¿sí? Logopedas, ¿de acuerdo? Fisioterapeutas, ¿vale? Debemos de tener clara esta idea, porque realmente si integramos este concepto, os aseguro, os garantizo que nuestro trabajo va a fluir con muchísima más normalidad. Nuestro trabajo va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Directamente del modelo médico que yo nunca critico, y que me perdonen mis amigos los médicos, que alguno hay aquí presente, ¿vale? Yo no critico el modelo médico. De hecho, si hoy en día nos encontramos en un modelo que se aproxima bastante al modelo de inclusión o de plena inclusión en algunos contextos, si estamos en este lugar ahora es gracias al trabajo de los médicos, ¿sí? Pero creo
que en el año 2020 es necesario avanzar es necesario, se ve que hay algún tipo de interferencia, es necesario avanzar en esa... No te preocupes, Naza, que yo lo controlo. Cosas de familia. Yo estoy atenta también, ¿eh? De todas Sí, formas, sí, si se no, no, escapa no. algún audio lo quito. Sí, lo que os decía, retomando el hilo, es necesario, ¿no? Que avancemos en esa visión tan reduccionista. Bueno, a la siguiente haremos de censores y las pulsaremos de la sala, ¿vale? Porque no, lo siento muchísimo, mamá, pero es que no puedo seguir dando la conferencia así. Es lo que hay, es que es mi madre. Bueno, a ver si puedo seguir. Lo que os decía, en este sentido es necesario que de alguna manera, ¿vale? Avancemos en esa visión reduccionista que nos planteaba el modelo médico de los años 80 y donde veamos a la persona desde un punto de vista biopsicosocial. En este caso, todos aquellos profesionales que vamos a trabajar con personas con discapacidad y sus familias, tenemos que tener la visión, la mirada en ese enfoque más biopsicosocial y no tan reduccionista, donde todo parte de una condición o trastorno que genera una enfermedad y como consecuencia se genera una discapacidad, ¿vale? Una minusvalía y una dependencia. Tenemos que ir muchísimo más. Eso es lo que nos planteaba el término, el concepto, perdón, de los años 80, ¿vale? Donde, como ya os comenté antes, la CIF eliminó el concepto de minusvalía porque solamente de escucharlo genera, ¿no? Una menor valoración de una persona y es algo que hoy en día no podemos permitir, donde valoramos por encima de todo a la persona y donde entendemos, defendemos y creemos que la discapacidad es accesorio, ¿de acuerdo? Y en este sentido no va a determinar el 100% de la persona su discapacidad, ¿sí? Venga, seguimos avanzando. Fijaos, estos son imágenes reales de niños con discapacidad, ¿sí? Y poquito a poco me quiero ir acercando, ¿no? Quizás a esa parte que tiene que ver más con la atención a familias que tienen hijos o hijas con discapacidad, pues con todos los componentes a nivel emocional que puede tener la comunicación de un diagnóstico, ¿no? De que tu hijo o hija eh, 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 pues tiene discapacidad, ¿verdad? Aquí, bueno, nuestros compañeros los psicólogos, pues han estudiado mucho esto, hay muchísimas publicaciones, ¿vale? Y se habla, ¿no? De esa pérdida del hijo ideal, de ese duelo. Pero yo voy más con esta parte, con lo positivo. Aquí vemos a un chaval, ¿vale? Que seguramente en los carnavales de su colegio, ¿vale? Pues le hacía ilusión ir disfrazado de Superman porque seguramente sea su personaje de cómic favorito. Y en este sentido, pues sus padres creativos, utilizando la silla de ruedas que le ayuda a moverse de manera autónoma e independiente en la comunidad, decidieron hacerle el disfraz, ¿sí? En la imagen de la derecha vemos a unos padres, ¿vale? Porque dudo que el niño tenga interés en las películas del doctor Aníbal Lecter, pero bueno, a pesar del andador que lleva, ¿sí? Sus padres decidieron disfrazarlo para una fiesta de disfraces o bien para una fiesta de Halloween, ¿sí? En este sentido es lo más importante, ¿no? Y tiene muchísimo que ver, ¿no? Con los objetivos que nos planteamos nosotros, ¿eh? Vamos a intentar buscar la normalidad, ¿vale? Es cierto que esto de normal, no normal, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil de clasificar qué es normal, qué no es normal, pero bueno, lo que sí que tengo claro es que lo importante es que esos niños, esas familias tengan una vida lo más posible y que hagan aquellas cosas que sean típicas, ¿vale? Para un hijo o una hija de 3, 4, 5 años, como hago yo con mi hija Vera. Y vamos a avanzar y vamos a llegar a otras etapas del desarrollo, ¿no? Y aquí, bueno, nos podríamos detener un poquito y hablar, ¿no? De la importancia que tiene la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Previamente, podríamos hablar incluso, ¿no? De la importancia que tiene el acceso de las personas con discapacidad a la universidad, a los estudios superiores. Los datos son alarmantes, bien, pero yo defiendo una positiva de la discapacidad
y entiendo que los datos son muchísimo mejores que los datos que teníamos hace 15, 20, 25 años, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, estamos en el buen camino, vamos avanzando, vamos consiguiendo pequeñas metas, sí, pero si me permitís el símil, la metáfora, con algo que me gusta a mí mucho, que es correr maratones, ¿vale? Pues esto es una maratón, esto es una carrera de larga distancia y no debemos detenernos, ¿sí? Y bueno, veis en la imagen de la derecha el famoso actor, protagonista de la película de Campeones, donde a pesar de su discapacidad, o no a pesar, con su discapacidad, ¿vale? Eso es terminología obsoleta, con su discapacidad, ha conseguido ganar un premio Goya al mejor actor revelación. Bien. Bueno, qué pena, poquito a poco nos vamos acercando ya a la parte final de la presentación. La verdad que me quedaría aquí hablando muchísimo más rato, pero bueno, debemos de ajustarnos a las normas. Y es ahora el momento de comentaros brevemente por qué utilizo el giro copernicano o por qué os hablo de una revolución copernicana en un webinar que tiene que ver con la psicología positiva. Bien, no soy un experto en astronomía ni astrofísica, pero bueno, brevemente yo creo que más o menos todos sabemos que este giro copernicano tiene fundamentalmente que ver, ¿no?, con una visión heliocentrista o con una visión geocentrista. Es decir, ¿qué es lo que está en el centro del universo? Pues antes de este señor se pensaba que el centro del universo era la Tierra y después de este señor, o junto con este señor y otros señores muy importantes, bueno, dijeron que realmente el centro del universo no era la Tierra, ¿de acuerdo? Sino que había un heliocentrismo. Los planetas orbitaban alrededor del sistema solar. Bien, esta metáfora os la traslado para que veáis cuál ha sido la evolución de los centros de atención a personas con discapacidad y sus familias, ¿sí? De modelos médicos heredados, ¿sí? Se pensaba que los distintos servicios y recursos que necesitaban las personas con discapacidad y sus familias eran el centro. Y las familias orbitaban, cual planeta, alrededor, ¿sí? En este sentido, la evidencia actual, ¿sí?, trabajos buenísimos que hay de autores de referencia que se enmarcan muchísimo en este modelo de apoyos y de calidad de vida de Salok y Verdugo, ¿sí?, nos plantean que el centro son las familias y las personas con discapacidad. Nosotros, como servicio de atención a personas con discapacidad, tenemos que orbitar alrededor de la persona con discapacidad y sus familias. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a cómo es esa persona y cómo es esa familia. Nosotros nos tenemos que adaptar a sus horarios, a sus tiempos, a sus ritmos de vida y no al revés, ¿de acuerdo? Ya os digo que es una reflexión quizás para los no duchos algo compleja de entender, pero sí que quedaos, ¿no?, con el resumen. Durante muchos años hemos pensado que los centros de atención a personas con discapacidad y sus familias eran el eje, eran el centro, sí, y hoy en día la ciencia se demuestra que no es así, ¿vale? Esto tiene que ver con los modelos centrados en la familia. Bien, bueno, y ya lo último, sí, para finalizar, antes de pasar al turno de preguntas que tenemos planificada en la sesión, quiero compartir con vosotros y con vosotras pues una reflexión que he utilizado en numerosas ocasiones y que la aprendí de grandes docentes míos, ¿sí? Hoy compañeros, como la doctora Margarita Cañadas, el doctor César Rubio, ¿sí? Por supuesto que también el médico de cabecera que siempre nos ha dado clase y otros muchos más que han sido profesores míos como Naza y hoy en día compañera. Eh, Os pongo esta reseña literaria de un libro magnífico de Javier Moro que tiene por título El pie de Jaipur. Bueno, para quien no lo sepa, Jaipur es una de las ciudades más pobladas del mundo, se sitúa en la India y bueno, cuenta la historia de una ONG que se encarga de elaborar prótesis, ¿vale?, de miembro inferior para regalarlas a personas que lo necesitan de todo el mundo, ¿sí? En este sentido, la reflexión que quiero compartir con vosotros y con vosotras, que a mí
me ha ayudado mucho para aprender y para formarme es la que estáis viendo en pantalla. La discapacidad nace en la mirada del otro, ¿de acuerdo? En este sentido, y para finalizar, eh, es interesante, ¿vale?, que entendamos la discapacidad como discapacidad. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Y nada, una vez más, agradecer a la Universidad Católica de Valencia, a la Facultad de Psicología, eh, con todo su equipo de canal, pues daros las gracias por darme la oportunidad de aportar mi visión, ¿vale?, mi granito de arena sobre estos temas, pues que a unos cuantos nos apasionan y la verdad que nos encantan poder transmitir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Carlos. No sé si has terminado. Sí, sí, ya está. Ah, vale. Bueno, gracias a ti. No es fácil en el tiempo que has tenido hacer este recorrido sobre la discapacidad y esta reflexión que has hecho sobre ella. Así que Muy muchísimas breve. gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. Y bueno, pues ahora no sé si alguno de los asistentes quiere lanzar alguna pregunta a nuestro ponente de hoy. Se abre, por tanto, el turno de preguntas a través del chat. Bueno, si alguien quiere utilizar el micro, por mi parte no hay ningún problema. Lo Bueno, que pasa es que, bueno, un o poco el micro, por supuesto. por protocolo pedimos que se utilice a través del chat, más que nada cuando hay 200 o 300 personas en los webinars en directo. En este caso, como estamos en familia, pues no hay ningún problema en si alguien quiere conectarse el micro. Yo, mientras nuestros compañeros, los asistentes, si hay alguno que se anima, yo sí te quiero hacer una pregunta. Carlos, yo creo que es fundamental el tema que has tratado hoy, este cambio de visión que siempre debe estar en movimiento hacia la discapacidad. ¿De qué forma los terapeutas ocupacionales estamos apoyando, ¿no?, este cambio de visión o de qué forma deberíamos apoyar? Bien, Naza, muchísimas gracias por tu pregunta. En este sentido, yo creo que, y hablo como antiguo alumno y como profesional en la actualidad, creo que es algo que lo llevamos en nuestro ADN, es decir, la esencia, ¿vale? Los fundamentos filosóficos de nuestra profesión, ¿vale? Los diferentes modelos, los diferentes marcos nos van un poco encaminando desde los primeros cursos a integrar, ¿vale? A integrar esa visión positiva de la discapacidad y ya os digo que como terapeuta ocupacional, ¿vale? Esto lo heredamos, nos enseñáis y lo enseñamos, ¿no? Y luego, para contestar más claramente a tu pregunta, ¿de qué manera? Yo creo que desde el día a día, ¿no? A ver, somos una profesión necesaria, por desgracia, somos conocidos, pero no somos tan conocidos como deberíamos de ser. Quizá que poquito a poco, pues, debemos intentar, ¿no? Desde aquellos recursos en los cuales puedan contar con terapeutas ocupacionales, ¿vale? Pues poquito a poco ir cambiando esas mentalidades, ¿eh? Yo siempre utilizo la frase del doctor profesor César Rullo, que siempre nos indicaba y sigue indicando que en las primeras fases debemos de ser muy cautelosos, ¿no? Entonces, en este sentido, debemos de abanderar nuestra visión de la terapia ocupacional y de la discapacidad dentro de los recursos en los cuales vamos a trabajar, pero muy poquito a poco, ¿no? Marga siempre lo ha comentado, nos tenemos que hacer necesarios desde dentro, ¿vale? No tenemos que reivindicar, sino poquito a poco, ¿vale? Como un trabajo de hormiguitas, ir construyendo, ir construyendo, y la verdad que así se va a conseguir. Y por supuesto también, pues, con las familias, ¿vale? Trabajando muchísimo y luego también, pues, esa cosa que nos cuesta un poco más, ¿no? Lo que tiene que ver con investigar, con publicar. Tenemos que generar evidencias, ¿vale? De los grandes resultados que se obtienen con nuestras intervenciones y con esta visión positiva de la discapacidad. Poquito a poco cada vez somos más los terapeutas ocupacionales que tenemos el título de doctor y por lo tanto yo creo que debemos de comprometernos a cada vez más aumentar nuestra producción investigadora. No sé si te he contestado o me he ido mucho a Úbeda, pero bueno, lo siento, Me es has lo que hay. contestado y has aportado cosas nuevas. Mira, tenemos un comentario de María de los Sí, Ángeles que te agradece la presentación y además ella pertenece a la asociación AXPAI de personas con discapacidad de Coria.
y de la comarca también pertenece a la Delegación Diocesana de Personas con Discapacidad de la Diócesis de Coria Cáceres. Pues María Ángeles, muchísimas gracias por tu asistencia y pues por compartir este ratito hoy con nuestro ponente. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Bueno, tengo amigos en la zona. El colegio oficial de terapeutas ocupacionales de aquella zona es uno de los más representativos y conocemos a muchísima gente. Así que, bueno, pues un placer que puedas haber estado aquí con nosotros. Y bueno, si algo de lo que se ha comentado te ha servido y te ha gustado, pues muchísimas gracias. Dice, me alegra muchísimo haber escuchado el webinar. Ah, muy Hace bien, unos muy años puse bien. en marcha un curso con la Asociación AXPAI con el nombre Con mi discapacidad puedo. Muy bien, muy bien. Pues la verdad que la idea, entiendo que fue un curso brillante y con muchísima aceptación, pero yo creo que la esencia de tu formación es la misma que hemos comentado aquí, ¿no? Al final es algo súper importante. Podríamos haber incidido un poquito más, ¿no? En la autodeterminación, en el empoderamiento, pero ya os digo, al final es muy poquito tiempo y bueno, de estas cosas que nos gustan tanto a nosotros y que lo solemos hacer casi todos los días en el aula, ¿vale? Pues ya os digo que tendríamos, bueno, si yo creo que cada diapositiva hubiera dado para un webinar distinto. Así que nada, desde aquí yo me ofrezco encantado. Así el equipo de canal estima que hay que hacer algún tipo de, de- de añadido, pues por mi parte sin ningún problema. Doctor Tomás, Hola, buenas tardes. Es que me está dando problemas el chat. ¿Puedo hacer la pregunta por aquí? Por por supuesto. favor, está en su casa. Muy bien. Me gustaría, bueno, primero felicitarte por la presentación, me parece muy interesante y sobre todo por el hecho de que va a quedar grabado. Si tú podrías ampliar un poco sobre el papel del terapeuta ocupacional en la atención a personas con discapacidad dentro del ámbito universitario, ya que esa visión positiva que tú has planteado tan interesante, ¿no? Pues que menos que personas que con discapacidad han hecho el esfuerzo de llegar hasta la universidad, pero pueden seguir necesitando apoyos o no. No sé, a ver qué opinas tú de esto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Tomás, por su pregunta. Bueno, como comentó la doctora Hernández, durante los últimos 7 años, 8 años, he tenido el honor, ¿no?, de poder dirigir el servicio de atención a personas con discapacidad de la Universidad Católica de Valencia. En este sentido, bueno, un poco eh, yo realmente siempre afirmo que mi trabajo ha sido muy sencillo, porque jamás he pensado que el trabajo lo he hecho yo solo. Yo creo que dirigía, al igual que ahora dirige mi compañero Pablo Rotrons, uno de los servicios con más personal de la universidad, ¿vale? Porque al final la Universidad Católica de Valencia somos todos y en este sentido yo he contado con el apoyo de cada uno de los profesores y profesoras que han tenido alumnos con algún tipo de dificultad, sí, con algún tipo de limitación a la hora de desempeñar su rol de estudiante. ¿Sí? Nosotros nos centramos siempre un poco en el contexto educativo, ¿vale? A pesar de que no todo en la vida es el contexto educativo, pero bueno, intentamos no exceder nuestras competencias. Y fundamentalmente siempre lo que se le ha trasladado a todos los docentes, además de las normativas básicas con respecto a la adaptación de las pruebas de exámenes, en la universidad no hay ningún tipo de adaptación curricular, en la universidad solamente se puede adaptar la metodología del examen y el tiempo del examen, otorgando hasta un 50% de tiempo extra adicional si así lo necesita el alumno. En este sentido, siempre muy raras excepciones nos han puesto barreras o limitaciones a la hora de poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Nosotros siempre, y un poco en base a lo que os he comentado de que seamos, muy cautelosos, ¿sí? Mi trabajo siempre ha sido hasta la puerta del aula, ¿de acuerdo? Al final el docente es el que decide, ¿no? Un poco qué es lo que tiene que hacer. Pero he tenido la suerte de trabajar con compañeros y compañeras muy proactivos, con muchísimas ganas de seguir nuestras indicaciones y todo bajo el paradigma y en la clave del principio de igualdad de oportunidades. En este sentido, ¿vale? Aquellos que por alguna razón no terminaban de verlo, yo siempre les he puesto el mismo ejemplo. Es decir, a día de hoy todos somos conocedores que para acceder a un edificio no puede haber ningún tipo de barrera arquitectónica. Es decir, si una persona que es usuaria de silla de ruedas quiere acceder a un edificio público y hay un escalón, esa persona no puede acceder, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos como sociedad? Bueno, lo más sencillo es construir una rampa, ¿vale? Yo les pongo ese ejemplo, utilizo esa metáfora. En el aula, como docentes, debéis de construir rampas
para que aquellos alumnos que tengan algún tipo de necesidad educativa especial tengan la oportunidad, ¿vale?, de recibir los mismos conocimientos que el resto de sus compañeros. En este sentido, no podemos poner el foco, y ese es el error, en estoy beneficiándolo. No, 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 no. Tú no beneficias a nadie, lo que estás haciendo es igualar. Sí, yo creo que un poco van por ahí los tiros, pero ya os digo que, bueno, la universidad nos ha facilitado muchísimo el trabajo y ya os digo que jamás ha habido ningún problema con ningún compañero. Todo lo contrario, siempre muy motivados, muy interesados, porque, bueno, somos el tipo de universidad que somos y nos tenemos que caracterizar, si cabe, ¿vale? Incluso por un poquito más de humanismo y por un poquito más de atención a cada uno de nuestros alumnos, alumnas y, por supuesto, sus familias. Mira, tenemos un comentario muy interesante, además, del asistente de JB. Dice, hola, buenas tardes, es muy interesante la presentación que ha realizado el doctor Carlos Guillamón. No conocía este ámbito de la terapia ocupacional ya que estoy en otra rama de la educación y lo social. Mi pregunta, dice, sé que es muy difícil, ¿qué piensas? ¿Cómo podríamos conseguir, ¿no? O cómo realizar que todo el mundo piense sobre esta visión positiva de la discapacidad en la sociedad, ya que es verdad, y Carlos, tú lo has comentado durante la presentación, ¿no?, que mucha gente todavía sigue relacionando esta palabra de discapacidad con algo malo o negativo. ¿Cómo podríamos hacer, ¿no?, que poco a poco fuéramos más las personas que tuviéramos esta visión? Bueno, Jessica, en primer lugar, agradecer tu asistencia y, por supuesto, agradecer tu pregunta. Yo, llámame iluso, llámame soñador, yo la respuesta la tengo muy clara y es muy sencilla. Educar, educar y educar, ¿de acuerdo? Y esto no lo digo yo, ¿vale? Esto lo dice la investigación y algo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad es cómo la sociedad ve a las personas con discapacidad. Y al final esto lo podemos relacionar directamente con las actitudes hacia la discapacidad. Bien, si conseguimos implantar desde etapas educativas muy, muy tempranas programas, ¿vale?, de atención, no de atención, programas de actitudes, ¿sí?, hacia la discapacidad positivas en cada etapa educativa, adaptándolo al currículo, ¿de acuerdo? Yo siempre a mis alumnos y alumnas les pongo un ejemplo de un anuncio que creo que te va a servir como respuesta. Este anuncio, bueno, pues era el típico anuncio de un todoterreno en el cual iba un padre con sus hijos detrás y un hijo muy guapo, querubín, le preguntaba a su padre, papá, ¿qué es discapacidad? Automáticamente se veía, ¿no?, en el retrovisor la cara del niño guapísimo y la cara de sorpresa de su padre en un primer plano, ¿vale? El padre no sabía qué contestarle y cuando se amplió la pantalla, a su lado había un hermano con parálisis cerebral infantil y una gran afectación. Y yo creo que esto es una manera muy, muy simple de ejemplificar, ¿vale? Ese joven no sabía lo que era la discapacidad, a pesar de que su hermano era una persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, yo creo que la clave es educar, ¿vale? Educar, formar a los profesores, también es súper importante. En ocasiones, los docentes no tienen la formación que necesitan para atender las necesidades específicas educativas, ¿vale? Y yo creo que un poco iría encaminado hacia esa línea, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, mostrar, ¿vale? Visibilizar. Durante muchísimos años se ha utilizado la palabra sensibilización, que queda muy obsoleta. Yo creo que el concepto clave es el de concienciar, ¿vale? Entonces tenemos que concienciarnos como necesidad, pero yo creo que poquito a poco lo estamos consiguiendo, ¿sí? Espero haberte contestado. Muy bien, pues creo que no nos queda ninguna pregunta más. María Ángeles ha puesto el micrófono, estimo que quiere hacer alguna Sí. participación. Bueno, Adelante. Pues saludar personalmente y porque no era capaz de conectar, me he tenido que salir para... Bueno. Estamos poniéndonos en marcha forzadas con las nuevas tecnologías. Es lo que toca, es lo que toca. El contexto nos obliga. Efectivamente, es lo que toca ahora. Pues saludarlo, me ha encantado y bueno, exactamente, pues es la labor que nosotros llevamos a cabo, eso acabas de decir, la visibilidad. Es lo que nosotros, es el ente principal que llevamos hace muchísimo tiempo de decir que la persona con discapacidad no es una persona con discapacidad, sino una persona con discapacidad y que la mayor visibilidad es lo que tenemos que lograr. Entonces, bueno, pues estamos intentando potenciar esto a través de nuestra asociación y ahora de la delegación también. Estamos con un montón de actividades
Y bueno, pues eso es, poner pues siempre en marcha, siempre sin parar. Pues muchísimas gracias y mira, nosotros constantemente pues en las aulas siempre intentamos, ¿no? Contar con experiencias de personas que hacen una gran labor. En este sentido te voy a escribir en el chat mi correo electrónico para que por Ah, favor me mandes un correo electrónico, establezcamos contacto, sí, y de sí, cara al curso próximo buscar algún hueco en el que habilitemos, y más hoy en día con tanta tecnología, ¿vale? Porque esto, si nos lo dicen hace un año, es como, si no vengo de Cáceres a Valencia, no puedo. Hoy en día ya podemos, ¿vale? A ver si buscamos un hueco y dentro de nuestras programaciones, que a veces están tan encorsetadas, te vienes pues virtualmente, ¿vale? estupendo. A contarnos lo que hacéis. ¿Te Sí, parece bien? mira, sí, Pues perfectamente, mira, también soy docente y aquí, orientadora, o sea que sí, pues, perfecto. aquí tienes Sí. mi correo electrónico, Pues espérate, ¿vale? porque me ha desaparecido el chat, no sé dónde está. No te Ahora. preocupes, Ah, mira, es veo, le veo. carlos.guillamó@ucv.es, ¿vale? Ese es mi correo Carlos, electrónico y sí, Carlos, tal perdón, cual me lo tienes. Sí, es que no. Guillamó, Sí, Guillamo, sí, ¿vale? Guillamó@ucv.es de Universidad Católica de Valencia, ¿de acuerdo? sí. Punto es. Bien, bueno, Naza, ya es la Pues hora, sí que tenemos sí, que finalizar, así que te dejo que termines vamos, efectivamente, vamos a clausurar este webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la participación, que, bueno, aunque no hayamos sido muchos, yo creo que, bueno, pues las preguntas y las cuestiones que hemos tratado ya han terminado de poner este broche a la magnífica presentación de nuestro ponente de hoy. Afortunadamente esto queda grabado y va a haber más personas que seguro pueden escucharte, Carlos. Yo creo que es algo necesario y que también este webinar de hoy ayuda a esa visión positiva y a transformar, ¿no? A quien lo vea y lo mire de otra manera, pues se pueda plantear o cuestionar que a lo mejor esa mirada, pues hay cosas que tienen que cambiar. Así que muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos y si os parece, pues damos por clausurada esta actividad. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.